Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. Hoy hablaremos sobre trauma y violencia sexual, junto a una invitada especial con una gran trayectoria en estas temáticas. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Paula, antes de comenzar, queremos saber acerca de tu trayectoria, de cómo te iniciaste en el estudio de estas temáticas y también si nos puedes compartir algún dato ahí en el ámbito personal también para conocerte más profundamente. A ver, ¿qué les podría contar? Mi trayectoria trabajando en violencia sexual empezó hace muchos años, cuando existía el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales CABAS de la Policía de Investigaciones. Ahí empezamos con un equipo. Yo empecé en realidad a aprender con un equipo increíble que llevaba un tiempo trabajando con víctimas de violencia sexual, y ahí tuve la oportunidad de conocer profesionales, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, policías, abogados, que dedicaban la gran mayoría de su profesión y su tiempo a trabajar con víctimas de violencia sexual. En esos años, antes incluso que apareciera la reforma procesal penal. Así que trabajábamos en el sistema antiguo. Y ahí estuve muchos años, estuve alrededor de 18 años y luego estuve un tiempito en Fundación para la Confianza, también trabajando con víctimas de violencia sexual. Y es importante decir que quizás durante todos estos años nunca dejé de atender víctimas también en el ámbito privado, en la consulta. Así que quizás es importante contar que gran parte de lo que sé ha sido en el recorrido con mis pacientes, con la generosidad de ellos de contarme de sus vivencias, sus experiencias, y eso me ha permitido saber, conocer, junto con formarme durante todos estos años. Me he formado cada vez que puedo, ingreso a un magíster, a un diplomado, a un curso para saber más. Porque finalmente algo que me motiva es, y quisiera compartir esto, generar un buen trato, ¿no? Como que las personas reciban la intervención que requieren, adaptada a cada persona, porque cada víctima es una persona que requiere de algo en particular, y si yo puedo brindarlo de la mejor manera posible, lo voy a hacer. Exacto. Por lo que veo también en tu trayectoria, has trabajado con equipos de manera multidisciplinaria, abordando estas temáticas desde diferentes perspectivas. Yo creo que eso también ha sido muy nutritivo. Sí, la verdad es que a veces se piensa que la reparación, ¿cierto?, después de haber vivido una experiencia de violencia sexual, sea única o muchas veces, ¿no? Se piensa que requiere de intervención psicológica, que sí, es muy importante, pero obviamente que para reparar las consecuencias de la violencia sexual es muy importante distintas aristas, como dijiste tú. Porque también hay una arista que tiene que ver con el reconocimiento jurídico de que esto ocurrió, por ejemplo, o necesito reinsertarme en nuevas redes, y eso lo hace de manera magistral un trabajador o trabajadora social. O que este delito, porque es un delito, ¿cierto?, se ha investigado, y eso requiere de policías especializados en la temática que investiguen, que busquen. Entonces, claro, para reparar las consecuencias de un delito sexual, necesariamente es importante la intervención de un equipo multi e interdisciplinario. Uh-huh. Paula, y ahora también para ir abriendo la conversación hacia el trauma específicamente y la violencia sexual, ¿cómo podemos comprender estos conceptos y cuál es el impacto que tienen las relaciones, tanto de la persona consigo misma como con otros? Es bien interesante tu pregunta, Junia, porque la violencia sexual finalmente es una experiencia que puede terminar siendo traumática, ¿no? Traumática porque la violencia sexual irrumpe, ¿no? Como que quiebra el continuo vital, afecta a la persona en distintas áreas. La violencia sexual puede afectar a las personas en diversas áreas, en el área cognitiva, en el área emocional o afectiva, o como tú dices, relacional. Porque la violencia sexual tiene esta característica particular que es un trauma, es decir, algo que irrumpe, pero que además afecta
en la relación entre las personas, porque es un otro quien genera el daño, ¿no? Es otro ser humano. Y esa particularidad tiene quizás algo de lo traumático en la violencia sexual. Entonces, es posible pensar que una de las afectaciones más relevantes en los procesos de victimización sexual es justamente esta dificultad en establecer nuevas relaciones interpersonales, confiables, protectoras, cuidadosas. Exacto. Bueno, ahí, como planteas, creo que también sería importante profundizar en la diferencia que existe entre el trauma a partir de una catástrofe y el trauma a partir de la violencia sexual. Porque el trauma, como tú mencionas, no es el hecho en sí mismo, sino que es la huella que deja en la persona. Sí, porque cuando ocurre una catástrofe natural, un terremoto, ¿cierto? Que nosotros en nuestro país somos expertos, ¿cierto? Y siempre se dice que somos expertos en lidiar con ese tipo de catástrofe. Los terremotos, el tsunami, las erupciones, los aluviones, en fin, una serie de cosas. Eso viene desde la naturaleza, ¿cierto? Es algo que va más allá de lo que puede manejar o controlar un ser humano. Quizás podemos prevenir ciertas cosas, no estar más preparados para un terremoto. Sin embargo, cuando esta experiencia que irrumpe viene o el daño es ejercido por otro ser humano, tiene otro impacto, ¿no? Es algo que genera otro tipo de dolor, otro tipo de pérdida, porque lo que se pierde está en el vínculo y los seres humanos requerimos para estar en el mundo, ¿cierto?, de las relaciones con los otros y con las otras. No somos seres únicos en soledad, sino que todo lo contrario, somos personas que nos movemos en un mundo donde existimos otras personas. Entonces, cuando el daño es ejercido por un otro, en la violencia sexual, en un asalto, en la guerra, ¿cierto? Cualquier tipo de violencia tiene esta característica, ¿no? Que el daño es ejercido por un otro. Y acá, ¿cuál sería el rol del terapeuta, entendiendo que, claro, esta persona se rompe esta confianza que él tiene en sí mismo, en el otro? Y yo creo que la primera persona de confianza, quizás en muchos de los casos con los pacientes, es con su psicólogo. ¿Cómo viene a ser esa reparación que se genera? Esa construcción de ese vínculo. Sí. Qué bueno que lo mencionas, porque primero hacer una distinción importante. Hoy día hablamos de superación de la experiencia de la violencia sexual, porque lo que reparamos son las consecuencias, ¿no? Porque la reparación también tiene algo como de cosificar al otro. Uno repara un auto, repara un mueble, uno acá está acompañando a una persona a superar las consecuencias, ¿no? Y la reparación, además, es una responsabilidad de todos, ¿sí? Y todas. Pero ocurre justamente que en el espacio terapéutico, en el espacio clínico, en ese vínculo que se va construyendo, algo de lo que ocurre tiene que ver con construir un vínculo distinto donde justamente se restituye la confianza, en que existen vínculos que pueden cuidarte, ¿sí? Donde no se va a generar un daño y donde además se restituye algo de la dignidad del otro, porque te transformas tú como paciente en un sujeto, ¿sí? Con otro sujeto que es tu terapeuta. Entonces ahí no está la calidad de objeto del otro, que es lo que ocurre en la violencia sexual, ¿no? Donde yo utilizo al otro como un objeto, como una cosa para mi propia gratificación. Entonces una distinción muy importante que existe en el proceso terapéutico donde tú restituyes tu calidad de sujeto. Bien, pasando a la siguiente pregunta. Bueno, la mayoría de los casos que existen de abuso sexual, de violencia sexual, la mayoría de estos casos proviene, el abusador es parte del círculo cercano de esta persona. ¿Cómo es el impacto que eso tiene en los pacientes? Sí, se dice que la gran mayoría de la violencia sexual proviene de un vínculo cercano, ¿no? De un vínculo significativo.
y que las agresiones por parte de un desconocido se producirían en menor porcentaje, ¿no? Y por supuesto que eso tiene un impacto distinto porque más allá de la frecuencia, si es más o es menos, lo que está implicado en la violencia sexual por parte de un conocido o alguien cercano es que es un vínculo de confianza y generalmente un vínculo de afecto, sobre todo al interior de la familia, ¿no? Porque quien me está agrediendo también es una persona que es parte de un núcleo o de un ambiente cercano a mí, donde se supone que yo debo ser protegido, cuidado, es confiable. Entonces justamente ocurre eso, que es que se abusa no solo del poder que tengo, ¿no? Porque el abuso sexual, la violencia sexual se da en un contexto de asimetría, ¿no? Sino que abuso del vínculo que tengo contigo, del poder que tengo, de cómo puedo someterte finalmente. Y ese sometimiento y ese atrape trae un dolor psíquico específico, ¿no? Porque además tengo la sensación que no puedo salir de ese vínculo. Cuando me agrede a alguien que yo no conozco, que no tengo ningún vínculo, probablemente lo voy a recordar muy bien, lo voy a contar o develar rápidamente, ¿cierto? Pero cuando es alguien significativo, eso tiene estas otras implicancias porque hay una relación de afecto que opera ahí, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente. Me gustaría consultarte ahora que lo mencionas sobre la develación, específicamente sobre el concepto de develación tardía. La develación es un momento importante en el proceso de victimización o en el proceso de haber sido violentado o violentada sexualmente. La develación se constituye en el momento o es el momento significativo, importante, relevante de cuando la víctima puede romper el secreto. Muchas veces, y aquí quiero abrir como un paréntesis, muchas veces desde el lugar del desconocimiento se dice, ¿por qué esta persona no abrió el secreto antes, no develó antes, ¿no? Las víctimas develan o abren el secreto cuando pueden hacerlo, no cuando quieren hacerlo, ¿ya? Existen ciertas circunstancias para que yo pueda abrir el secreto, que haya alguien que me escuche, alguien que me crea, alguien que me pueda acoger. También tiene que ver con si quien me agredió está cerca o está lejos, depende de cómo me haya sometido. Si estoy aterrado o aterrada, me va a costar muchísimo poder develar. Entonces, también es importante señalar que dado que es un trauma, nuestra psiquis va a hacer un esfuerzo importante por protegernos y es posible que gran parte de esa experiencia no la tengamos disponible y no la recordemos. Y por lo tanto pueden pasar muchos años antes de que yo pueda dar cuenta de lo que me ocurrió, ¿sí? En general, la gran mayoría de las personas que han vivido estas experiencias develan tardíamente, es decir, después que ha pasado mucho tiempo. Justamente por estas cosas que estamos conversando, ¿no? Porque es una experiencia dolorosa, porque no la recuerdo, porque no tengo a quién contarle, porque quien me agredió me dijo nadie te va a creer. Y como es una persona cercana, yo le creo que efectivamente nadie va a poder acogerme ni creerme. O si te digo como agresor o agresora, que es importante decir también que las mujeres agreden sexualmente. Si me dijiste que nadie me iba a creer, yo te creo porque eres alguien importante para mí. Claro, y muchas veces también el entorno no le cree a la víctima o la culpabilizan. Exactamente, como que tú hubieses sido un actor o actor activo en aquello, participando, ¿no? Activamente, y eso hace que muchas víctimas se mantengan en el silencio con la falsa creencia o que participaron activamente o que podrían haber detenido el abuso. Y detener el abuso no es tan fácil, no es, sobre todo si es una relación como la que tú describes, familiar, cercana, afectuosa, ¿sí? Entonces develar es un momento, romper el secreto es un momento muy significativo y lo que espera la víctima en general es apoyo y justicia, ¿no? Protección, en verdad. Lo que no tuvo. Por supuesto, claro. que lo que ojalá reciba del otro es cuidado, protección, que esto no siga ocurriendo y que obviamente me crean qué es lo que estuvo pasando, ¿sí? Ahora en el ámbito de la terapia, ¿qué papel juegan la empatía
y la contención emocional desde el terapeuta hacia su paciente? Juega un rol central, importante, significativo, porque sostiene el vínculo necesario para poder superar las consecuencias de esta experiencia, ¿no? Pero no solo la empatía y la contención y el apoyo y el acompañamiento, sino que algo muy nuclear, significativo, que debe existir es un vínculo terapéutico comprometido donde yo reconozco aquello que te ocurrió, ¿no? Donde yo comprendo, incorporo y entiendo que tu padecimiento, tu malestar, está vinculado a esa experiencia que tú me estás contando, ¿no? Porque justamente ocurre lo que tú decías, ¿no? Que cuando yo develo, no me creen, el entorno me dice, no fue tan así, no fue tan importante, a mí también me pasó y aquí estoy sin problema, he logrado seguir adelante, ¿no? Entonces, todas esas frases finalmente son como un desconocimiento, el desmentir eso que te ocurrió, y eso es súper dañoso porque se constituye también en traumático. El trauma es no solo el hecho, el evento, la agresión, sino que también tiene que ver con esto que tú has descrito y has señalado, como con que los otros no me reconozcan en lo que me ocurrió. Entonces, en los espacios terapéuticos, algo de lo que hacemos los terapeutas especializados, ¿no?, es hacer un reconocimiento de aquello que te pasó y que eso que te pasó tiene una consecuencia y tiene una afectación. Vuelvo sobre lo que decíamos, ¿no? A nivel relacional, afectivo, cognitivo, en fin, en todas las áreas que en particular a cada persona le puede afectar. Claro, ahí también me gustaría tomar el concepto de revictimización, que es algo bastante importante, que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con caer en esto. Si nos puedes contar más acerca de eso. Sí, se habla de revictimización, pero la revictimización en general es ser víctima de un delito nuevamente, ¿no? Pero está bien hablar de revictimización. En general hacemos la distinción de lo que es victimización secundaria, que es el padecimiento de las personas posterior a haber develado y tener contacto con el sistema asistencial, jurídico, policial, el que sea. Y claro, en ese contexto, para evitar procesos de victimización secundaria, ¿cierto? Porque la persona ya fue victimizada primariamente por el hecho mismo, para evitar la victimización secundaria, para evitar procesos de revictimización, en el fondo para evitar la retraumatización, lo importante tiene que ver con restituir hacia esa persona el buen trato. Justamente a propósito de los vínculos protectores y cuidadosos, ¿sí? Y tener conocimiento de cómo opera o cómo se despliega el fenómeno de la violencia sexual, ¿sí? Entonces, como tú dices, hay que tener un trato particular, un modo de afrontar, un modo de acoger, un modo de acompañar. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué desafíos éticos y clínicos implica acompañar a una persona que ha vivido violencia sexual? Porque como tú bien mencionas, es muy distinto cada caso es un mundo, también cada caso es una persona distinta. Bueno, uno de los aprendizajes ha sido ese, ¿no? Que cada persona que comparte, porque es un acto de confianza, nuevamente, ¿no?, traer esto a tu espacio con un terapeuta. Cada persona que ha aprendido así, que generosamente comparte su experiencia, porque es un acto generoso, ¿no?, de traer nuevamente tu experiencia, tiene que ver con esto de las particularidades de cada uno, de entender e incorporar que debo formarme en estas temáticas, ¿no? No todos los psicólogos y psicólogas nos dedicamos a las mismas cosas. Para ofrecer un buen trato, un proceso adecuado, pertinente, adaptado, coordinado para esa persona, debo saber cosas como las que tú y yo hemos abordado. La violencia sexual se afronta interdisciplinariamente. La violencia sexual requiere de una serie de aspectos para ser reparada en sus consecuencias.
acompañar a una persona en el proceso de superación. Debo conocer cómo se muestra lo traumático, qué diferencias hay, por ejemplo, en relación a los vínculos que se establecen con quien me agredió, en fin, o sea, una serie de aspectos que tienen que ver con la formación, la especialización, el buen trato, y tener además algo que yo llamaría como disponibilidad emocional para estar presente, ¿sí?, para esa persona y las necesidades que tiene para retomar su subjetividad, su dignidad y volver a vivir la vida con tranquilidad, libertad. Bien, y finalmente, ¿qué aprendizajes te ha dejado la práctica clínica respecto a la capacidad humana de resignificar la vida, como ahora mencionas, después de la violencia sexual? Sí, qué bueno que me preguntas esto también, porque a veces cuando las personas pasan por la victimización sexual, quedan con la idea que esto es el centro de su vida, ¿no? Como que la violencia sexual las definiera, y no es lo que ocurre. La violencia sexual o la experiencia de haber vivido abuso sexual es parte de una serie de otras experiencias. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que la persona es mucho más que esa experiencia. Y lo que he aprendido y sigo aprendiendo día a día con las personas con las que trabajo y atiendo, es que obviamente son experiencias que se superan y que con esfuerzo, bien acompañada, con un especialista, con acompañamiento de tu familia, gente cercana, porque obviamente la violencia sexual se supera más rápido, mejor y de manera más adaptada cuando estoy acompañado o acompañada. Obviamente es una experiencia que puede superarse, integrarse, resignificarse y que no me define como ser humano. Me quedo también con que la capacidad de reconstruir y resignificar se requiere acompañamiento, tiempo, también un entorno contenedor. Así que bueno, gracias Paula por tu trabajo y por ayudarnos a entender también este tema tan necesario. Antes de despedirnos, nos gustaría darte también el espacio para que puedas compartir una reflexión final y que también tus redes sociales para que las personas que nos escuchan puedan encontrarte. Redes sociales no manejo mucho, solo a nivel personal, porque también tiene que ver con aspectos que quizá no lo dije, pero como los terapeutas nos cuidamos de ciertas cosas a veces. Así que bueno, pero es una decisión personal. Pero quizás una reflexión importante que quisiera compartir con ustedes y que le agradezco a Adipa también, que tiene que ver con cuán importante es educarnos respecto de lo que la violencia sexual significa, lo que implica y lo que sí podemos hacer. Y por eso siempre digo que me alegra cuando se suman personas a los cursos, por ejemplo, profesionales, porque quiere decir que hay una inquietud por cómo trato mejor o más pertinentemente o adecuadamente una víctima, porque creo que como sociedad y nuestro país particularmente hemos avanzado en el reconocimiento de que la violencia sexual existe, ¿no? Pero quizás en algo que estamos en proceso y estamos trabajando, estamos incorporando, es cómo entonces tratamos a las víctimas. Ok, sabemos que existen, ¿no? Pero ¿cómo bien tratarlas? Porque merecen un buen trato, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me gustaría dejar como para reflexionar o pensarlo, ¿no? Sí, ok, la violencia sexual existe, está presente, muy cercano a nosotros, ¿no? Y a nosotras, pero ¿cómo hago para bien tratar? Entonces, ¿cómo genero buen trato? ¿Sí? Y creo que eso es algo que tiene que ver con formarme, con educarme, ¿sí? con reconocer que este fenómeno existe y que las víctimas requieren un trato particular. Muchas gracias Paula, muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.